El hombre que fue jueves. Gilbert K. Chesterton. Capítulo 8. El profesor se explica. Cuando Gabriel Sime se encontró instalado en su silla y vio frente a él al profesor de las espesas cejas y los párpados caídos, otra vez sintió miedo. Era, pues, seguro que este sujeto incomprensible lo perseguía desde el momento de dejar el consejo. El contraste entre su estado paralítico y su amplitud para seguir una pista lo hacía más interesante, pero no más tranquilizador. Poco consolador sería que Sime no lograra sorprender el misterio de aquel hombre, mientras que aquel le arrancaba el suyo. Sime acabó con su jarro de cerveza antes de que el profesor probase la leche. Quedaba una probabilidad de esperanza, pero también era desesperada. Todavía pudiera ser que aquella persecución no significara sospecha alguna, que fuese un rito o signo convencional. Tal vez aquella loca carrera era una advertencia amistosa que él no sabía entender. Algo convencional, en suma. Quizá era de reglamento cazar al jueves a lo largo de Cheapside, como de costumbre escoltar por allí al Lord Mayor recién nombrado, y se disponía a averiguarlo con maña cuando el viejo profesor lo abordó inesperadamente y con sencillez. Antes de que Sime hubiera propuesto su primer pregunta diplomática, ya el viejo anarquista, sin andarse con rodeos, había disparado la siguiente: ¿Es usted policía? Todo lo esperaba Sime, menos un ataque tan brutal y directo. A pesar de toda su presencia de ánimo, apenas pudo contestar, afectando una locuacidad risueña. ¿Policía? Y trató de reír. ¿Y qué me encuentra a mí de policía? Muy sencillo, dijo el profesor tranquilamente. Me pareció que era usted policía y me lo sigue pareciendo. ¿Me habré puesto un casco de policía por descuido al salir del café?, preguntó Sime, esforzándose por sonreír. ¿Llevo por casualidad algún número en el traje? ¿Tienen aire policíaco mis botas? ¿Qué tengo de policía? ¿No le parezco a usted más bien un empleado de correos? El profesor sacudió la cabeza con aire convencido, pero Sime continuó con ironía febril. Tal vez yo no alcanzo la sutileza de su filosofía germánica. Tal vez policía sea, en labios de usted, un término relativo. En un sentido evolucionista puede decirse que el mono se transforma en policía por una gradación tan inefable que bien pudiera escapárseme el matiz. El mono es así un policía potencial y la vieja solterona de Chaplain Common es un policía que pudo haber sido. Pues bien, en ese sentido es posible que sea un policía fracasado. Posible es que sea cualquier cosa para la filosofía alemana. ¿Está usted al servicio de la policía?
dijo el anciano sin hacer caso de las burlas tan improvisadas como desesperadas de Sime. ¿Es usted detective? A Sime se le paralizó el corazón, pero su fisonomía siguió inalterable. La suposición de usted es ridícula, empezó. ¿Cómo diablos? El viejo descargó tal puñetazo en la raquítica mesa que estuvo a punto de romperla. Creo que me ha oído usted preguntar claro, monigote de espía, aulló con voz alocada. ¿Es usted, sí o no, detective al servicio de la policía? No, contestó Sime como el que está a punto de ser colgado. Júrelo, júrelo. ¿Acepta usted condenarse si jura en vano? Si jura usted en vano, ¿quiere usted que el diablo baile en sus funerales? ¿Que la sombra envuelva su sepulcro? ¿Quiere usted decir la verdad? Usted anarquista, usted dinamitero, ¿no es usted en ningún sentido de la palabra agente de policía? ¿No está afiliado a la policía británica? Y diciendo esto se echó hacia adelante sobre la mesa y apoyándose en el codo hizo de la mano una bocina y la aplicó al oído. No pertenezco a la policía británica, dijo Sime con fúnebre calma. El profesor de Worms se dejó caer en el banco con un curiosísimo gesto de cortés desesperación. Pues es una lástima, exclamó, porque yo sí pertenezco a la policía. Sime se puso en pie de un salto, derribando cuidadosamente el banco en que estaba sentado. ¿Por qué usted pertenece a qué? Dijo con espesa voz. ¿Pertenece a qué? Que soy de la policía, insistió el profesor sonriendo por primera vez, mientras que sus ojos centelleaban detrás de los espejuelos. Pero como usted opina que la palabra policía es un término relativo, no quiero nada con usted. Yo pertenezco al servicio de la policía inglesa, pero como usted me dice que no es ese su caso, a mí solo me toca hacer notar que me lo he encontrado a usted en un club de dinamiteros. Creo que estoy con el deber de arrestarlo. Y dicho esto, puso sobre la mesa ante los ojos de Sime un exacto facsímil de la tarjeta azul que Sime llevaba en el bolsillo del chaleco, símbolo de su poder policíaco. Sime tuvo por un instante la impresión de que el cosmos se había vuelto del revés, de que los árboles estaban creciendo para abajo y bajo sus pies lucían las estrellas. Paulatinamente a esta impresión sucedió otra diametralmente opuesta. En efecto, durante las últimas 24 horas el universo había estado del revés y apenas en este momento parecía enderezarse. De suerte que aquel demonio de quien había venido huyendo y que ahora se burlaba de él desde el asiento de enfrente no era más que un hermano mayor de su familia. No preguntó nada. Se conformó con la alegría increíble de saber que aquella sombra que le había venido acosando con la intolerable opresión del peligro era simplemente la sombra de un amigo empeñado en identificarlo. A un mismo tiempo se sintió libre y se confesó que era un necio, porque siempre hay un sentimiento de admiración en estas emociones de alivio. En estas circunstancias solo hay lugar a tres cosas. Primero, al orgullo satánico. Segundo, a las lágrimas. Y tercero, a la risa. El egoísmo de Sime se entregó al primer sentimiento unos cuantos segundos y después dio un salto al tercero. Sacando entonces del bolsillo del chaleco su tarjeta de policía, la arrojó sobre la mesa y echando hacia atrás la cabeza, de modo que su barba rubia casi apuntaba al techo, disparó una carcajada brutal. Aún en aquel oscuro rincón, siempre poblado por el estrépito de los cuchillos, platos, latas de conservas, voces clamorosas, rumores de lucha y de fuga, la alegría de Sime resonó de un modo tan homérico que se le quedaron mirando los parroquianos medio borrachos. ¿De qué se ríe usted, caballero?, preguntó asombrado un cargador del muelle. De mí mismo, contestó Sime, entregándose de nuevo al éxtasis agónico de su reacción. Domínese usted, advirtió el profesor. O se va usted a poner histérico, pida más cerveza, yo le acompañaré. Aún no se ha bebido usted su leche, observó Sime.
Mi leche, repuso el otro con impenetrable y desmayado desdén. Mi leche. ¿Se figura usted que me dedico yo a estos menjurjes cuando no me ven los sanguinarios anarquistas? En la sala somos todos cristianos. Y echando una mirada a los ebrios que le rodeaban, aunque tal vez no muy estrictos, con que acabarme mi leche, ¿eh? ¿Qué diablo? Sí, ya verá cómo voy a acabar con ella. Y rompiendo el vaso sobre la mesa, hizo correr un charco de líquida plata. Sí me lo miraba sorprendido y encantado. «Ahora lo entiendo», exclamó. «Usted no es viejo». «Aquí no puedo cambiar de cara», repuso el profesor de Worms. «Es algo complicado el disfraz. Si soy viejo, no seré yo quien lo diga. Tengo 38 cumplidos». «Bien está», dijo Sime con impaciencia, «pero quiero decir que no está usted enfermo de nada». «Sí», dijo el otro con flema, «soy propenso a coger uno que otro catarro». La risa de Sime tenía toda la emoción de un desahogo. Se reía de pensar que el paralítico profesor no era más que un actor joven disfrazado como para salir a escena, y sentía a la vez que su risa era la misma risa que puede provocar un tarro de mostaza volcado sobre la mesa. El falso profesor apuró la cerveza y, acariciando sus falsas barbas, interrogó: «¿Sabía usted que Gogol era de los nuestros?» «¿Yo? No, por cierto», dijo Sime sorprendido. «¿Acaso lo sabía usted?» «¿Qué había yo de saber?», replicó el llamado Worms. «Si yo creía que el presidente se refería a mí y estaba temblando de pies a cabeza». «Y yo creía que a mí», completó Sime, mientras seguía derrochando su risa. «Y no apartaba la mano del revólver». «Lo mismo que yo», dijo el profesor agitado. «Y yo creo que Gogol hacía lo mismo». Sime lanzó una exclamación, dio un golpe en la mesa. «Y pensar que éramos tres. 3 de donde hay 7 es un buen número de combate. Si hubiéramos sabido que éramos 3... El profesor de Worms contestó sombrío, sin alzar la vista. 3 éramos y 300 que hubiéramos sido daba igual». «¿Igual? ¿De haber sido 300 contra 4? preguntó Sime con jactancia. «Igual», repuso sombríamente el profesor. «Ni 300 valen contra Domingo». Esta sola palabra puso a Sime serio y desanimado. Antes de morir en sus labios, la risa se le murió en el corazón. La inolvidable cara del presidente se le representó al instante como en una fotografía en colores, y advirtió que entre el Domingo y sus satélites había una diferencia esencial, mientras que las caras de estos, por feroces y siniestras que fuesen, parecían irse desvaneciendo en el recuerdo como las de todos los hombres. La del Domingo parecía fijarse más con la ausencia, a modo de un retrato que fuera transformándose en un ser vivo. Permanecieron silenciosos unos instantes, después de los cuales Sime lanzó estas palabras como un espumarajo de champaña. «Profesor, es intolerable. ¿Le tiene usted miedo a ese hombre?» El profesor levantó sus pesados párpados y, dirigiendo a Sime una mirada franca, azul, llena de una honradez casi etérea, contestó con dulzura: «Sí, le tengo miedo. Y usted también». Sime permaneció mudo un instante y, levantándose después, cuán largo era, como hombre injuriado, arrojó el asiento y dijo con voz indescriptible: «Sí, tiene usted razón. Le tengo miedo. No obstante esto, juro a Dios que he de buscar a ese hombre a quien temo hasta no dar con él y romperle la boca. Si el cielo mismo fuera su trono y la tierra su escabel, juro que he de arrancarlo de allí». Y el profesor, asombrado: «¿Y cómo? ¿Para qué?». «Porque le tengo miedo, y el hombre no debe consentir que en el universo subsista lo que le causa temor». De Worms contemplaba absorto. Quiso hablar, pero Sime le interrumpió con sorda y exaltada voz. ¿Quién había de permitirse atacar al ser que no le asusta? ¿Cómo rebajarse al papel del simple bravucón, como cualquier luchador alquilado?
Ni quién ha de pretender ignorar el miedo como un árbol inconsciente. Hay que combatir contra lo que nos infunde temor. Acuérdese usted del cuento de aquel clérigo inglés que prestaba los últimos auxilios a un bandido siciliano. Este, en su lecho de muerte, le dijo: «Yo no tengo dinero con que pagarle, pero puedo darle un buen consejo para toda la vida: el pulgar en la hoja y herir para arriba». Yo también le digo a usted, herir para arriba y a las estrellas si es preciso. El otro, en uno de los movimientos habituales de su disfraz, se había puesto a mirar al techo. «El domingo», contestó, «es una estrella fija». «Ya lo verá usted caer como una estrella errante», le dijo Sime, poniéndose el sombrero. Este movimiento hizo que el profesor inconscientemente se levantara. Con una incertidumbre benévola preguntó: «¿Sabe usted siquiera a dónde se dirige ahora?» «Sí», dijo Sime lacónico, «a París, a impedir que arrojen la bomba». «¿Ha pensado usted en el medio de impedirlo?» «No», contestó Sime sin perder su aplomo. «Sin duda, recordará usted», arguyó el otro acariciándose las barbas y mirando por la vidriera, «que al separarnos apresuradamente se convino en que todo quedara en manos del marqués y del doctor Bull. A estas horas seguramente el marqués está cruzando el canal, pero lo que va a hacer y cómo es probable que ni el presidente lo sepa. Nosotros desde luego lo ignoramos. El único que lo sabe es el doctor Bull». «Dios lo confunda. ¿Y no saber dónde está?» «Sí», dijo Worms con su abstracción habitual. Yo sé dónde está». «¿Quiere usted decírmelo?», preguntó Sime con mirada ardiente. «Lo llevaré a usted», dijo el profesor, descolgando su sombrero de una percha. Sime se le quedó mirando con nerviosa rigidez e interrogó bruscamente: «¿Qué quiere usted decir? ¿Me acompaña usted? ¿Se arriesga usted?» «Joven», dijo el profesor con una sonrisa, «advierto con curiosidad que usted me toma por cobarde. A esto le diré a usted una cosa, completamente conforme con su filosofía retórica. Usted se figura que es posible derrotar al presidente. Yo, en cambio, estoy seguro de que es imposible y, sin embargo, me atrevo a intentarlo». Y abriendo la puerta de la taberna, por donde se coló una ráfaga cruda, se perdieron juntos en la oscuridad de los muelles. La nieve había comenzado a fundirse en charcos de lodo. Aquí y allá, entre las tinieblas, brillaban los últimos manchones más grises que blancos. Los callejones estaban encharcados y resbaladizos. En el suelo se reflejaban irregularmente las luces de los faroles, como fragmentos de otro mundo despedazado. Por entre esta confusión de luces y sombras, Sime se adelantaba como un sonámbulo, pero su compañero caminaba activamente hacia el extremo de la calle, donde un trozo iluminado del río fingía como un muro de llamas. «¿A dónde va usted?», preguntó Sime. «A asomarme por la calle, para ver si el doctor Bull se ha recogido ya. Tiene costumbres higiénicas, se acuesta temprano». «¿Y vive por aquí el señor doctor Bull?» «No, queda todavía algo lejos, al otro lado del río, pero desde aquí podemos ver si se ha recogido». Y volviendo la calle, señaló con su bastón a la otra orilla del río, donde los reflejos bailaban entre sombras. Allí, al otro lado del Támesis, en Surrey, se alza amenazante un hacinamiento de altos edificios, bultos negros salpicados de ventanillas iluminadas, que parecen, por su desconsiderada altura, chimeneas de fábrica. Uno de aquellos edificios, por su aspecto y disposición, parecía una torre de Babel con 100 ojos. A Sime, que nunca había visto los rascacielos americanos, aquello le pareció cosa de sueño. De pronto, la lucecita más alta de aquella torre de 1000 luces se extinguió. El negro Argos le hacía señas, guiñándole uno de sus ojos innumerables. El profesor de Worms giró sobre sus talones y exclamó, dándose con su bastón un golpecito en las botas: «Llegamos tarde. El higiénico doctor acaba de meterse en la cama». «¿Cómo? ¿Vive allá arriba?» «Sí», afirmó de Worms, «detrás de aquella ventana que ya no puede ver usted. Venga usted, vamos a cenar.
Mañana por la mañana volveremos. Y sin más, lo condujo por el dédalo de las calles hasta desembocar en la iluminada y clamorosa East India Dock Road. El profesor, por lo visto, conocía bien el barrio. Se dirigió a un sitio donde la iluminación de las casas de comercio se interrumpía en una abrupta masa de silencio y quietud. Allí, a unos 20 pasos de la avenida, había una fonda blanca y destartalada. El profesor explicó: quedan todavía algunas buenas fondas inglesas, de casualidad, como verdaderos fósiles. Yo me encontré un día una excelente en West End. Y supongo, sonrió Sime, que esta será la correspondiente a este otro extremo de la ciudad. Precisamente, asintió el profesor con reverencia. Entraron, cenaron, y allí mismo pasaron la noche con un sueño reparador. Las judías y el jamón que también sabía guisar aquella curiosísima gente, la inexplicable aparición del Borgoña que sus bodegas ocultaban, produjeron en Sime una efusión de cordialidad y bienestar. Su mayor tormento en todas aquellas aventuras había sido el sentirse solo. Entre aquella soledad y su situación actual en compañía de un aliado había un abismo. Digan en buena hora las matemáticas que 4 es igual a 2 por 2, pero no pretendan que 2 es igual a 2 por 1. 2 es igual a 1 multiplicado por 2000. Por eso, no obstante sus muchas desventajas, las sociedades van a parar siempre en la monogamia. Al fin pudo Sime desahogarse contando su absurda historia desde el momento en que Gregory lo condujo a la taberna de la Ribera, y lo hizo prolijamente, en lujoso estilo monologal, como hombre que hablara entre antiguos camaradas. Por su parte, el hombre que desempeñaba el papel de The Worms no se mostró menos comunicativo. Su caso era casi tan increíble como el de Sime. «El disfraz de usted es excelente», dijo Sime vaciando un vaso de Macon. «Mucho mejor que el del viejo Gogol. Desde el primer momento me pareció Gogol demasiado peludo». «La diferencia está en la teoría artística que se adopte», observó el profesor pensativo. Gogol era idealista, se aderezó como anarquista abstracto, según el ideal platónico, pero yo soy realista y desde luego soy retratista, aunque digo mal, yo mismo soy un retrato. No lo entiendo, dijo Sime. Soy, replicó el profesor, un retrato del célebre profesor de Worms, que vive, creo, en Nápoles. ¿Quiere usted decir que su disfraz imita la cara de The Worms?, inquirió Sime. Pero dígame, ¿no sabe él que está usted abusando de sus narices? Lo sabe perfectamente, contestó alegremente su amigo. ¿Y por qué no lo denuncia usted? Porque soy yo quien lo ha denunciado a él. Explíquese usted, hombre de Dios. Con mucho gusto, si no le molesta a usted escuchar mi historia, consintió el eminente profesor extranjero. Soy actor de profesión, me llamo Wilkes. Cuando trabajaba en el teatro, frecuentaba toda clase de pícaros y bohemios. Ya me codeaba con la canalla del hipódromo, ya con la gentuza del arte, y ocasionalmente un día, en cierta guarida de soñadores desterrados, me presentaron al profesor de Worms, célebre filósofo nihilista alemán. Nada extraordinario advertí en él. Le estudié cuidadosamente. Me dijeron que aquel hombre había demostrado que Dios es el principio destructor del universo. De aquí infería él la necesidad de una energía furiosa e incesante que encaminara a aniquilarlo todo. La energía era para él el todo. El hombre estaba lisiado, miope, semiparalítico. Yo tenía un humor ligero. El tipo me desagradó. Me puse a imitarlo por burla. De haber sido dibujante hubiera sacado su caricatura, pero yo era actor. Me puse a representar su caricatura
En mi disfraz procuré exagerar los rasgos repulsivos del personaje. Al entrar en la sala donde acostumbraban a reunirse sus admiradores, yo esperaba ser recibido o entre carcajadas o, si el ánimo general no estaba para ello, con manifestaciones de indignación e insultos. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando voy viendo que me acogen con un respetuoso silencio, seguido, en cuanto abrí los labios, por un murmullo de admiración? De puro sutil me había quebrado. Resultaba yo más verdadero de lo que me figuraba. En suma, que me tomaron por el legítimo y el célebre profesor nihilista. Yo era entonces un muchacho de espíritu equilibrado, y aquello fue para mí un golpe terrible. Antes que hubiera podido recobrarme, 2 o 3 de mis admiradores se me acercaron llenos de indignación y me dijeron que en el cuarto de al lado era yo víctima de un insulto público. Pregunté qué pasaba. Me dijeron que un impertinente se había atrevido a vestirse como yo e intentaba parodiarme ridículamente. Por desgracia, yo había bebido más champán de lo que me hubiera convenido, y en un rapto de locura decidí afrontar la situación. El verdadero profesor, al entrar, fue recibido por la mirada furiosa de la compañía y mi adusto ceño glacial. Inútil decir que hubo un choque. En vano, los atribulados pesimistas se preguntaban cuál de los 2 profesores parecía realmente más viejo. Yo gané al fin. Un pobre viejo valetudinario como mi rival no podía dar una impresión de caducidad tan completa como un joven actor en la primavera de la vida. Ya comprende usted, él era realmente paralítico y, llevando esa ventaja, no podía representar la parálisis tan bien como yo. Entonces intentó derrotarme intelectualmente, pero yo le opuse una táctica muy sencilla. Cada vez que él decía algo que solo él podía entender, yo contestaba algo que ni yo mismo entendía. Él decía, por ejemplo: «No creo que usted trate de aplicar el principio de que la evolución solo es negación, puesto que ello implica ciertas lagunas que son esenciales de diferenciación». A lo cual replicaba yo desdeñosamente: «Eso lo ha leído usted en Pickwords. La noción de la involución como función eugenética la expuso hace ya mucho tiempo Glumpe». Huelga decir que los tales Pickwords y Glumpe no existen, pero, con gran sorpresa mía, el auditorio parecía recordarlos perfectamente, y el profesor, viendo que el método oculto y misterioso no le servía de nada ante un enemigo poco escrupuloso, se dedicó a atacarme con ingeniosidades de género más popular. «Ya veo», dijo con sorna, «que usted ha triunfado como el falso cerdo de Esopo». «Y usted», contesté sonriendo, «pierde como el erizo de Montaigne». «Ignoro si habrá tal erizo de Montaigne». «Ya va usted perdiendo recursos», dijo él, «y lo mismo perderá las barbas». A esto, que además de ser verdadero era ingenioso, no encontré respuesta inteligente. Solté la risa y dije al azar: «Sí, como las botas del panteísta», y di media vuelta afectando un aire de triunfo. El verdadero profesor fue expulsado, aunque sin violencia, salvo que uno de los presentes insistía en pellizcarle las narices a toda conciencia. A estas horas en toda Europa lo reciben como un delicioso impostor, y su ira y sus protestas de sinceridad lo hacen, como usted comprende, más ridículo todavía. «Bien», dijo Sime, «comprendo que usted se haya puesto esas sucias barbas para la bromita de aquella noche, pero no comprendo que se las haya usted dejado para siempre. Ese es el siguiente capítulo de mi historia», aclaró el disfrazado. Cuando salí de la sala, entre respetuosos saludos, me fui cojeando por la oscuridad de la calle, deseoso de alejarme lo bastante para recobrar mi paso habitual. ¡Oh, asombro! Al doblar la esquina siento un golpecito en un hombro. Me vuelvo y me encuentro bañado en la sombra de un guardia gigantesco. Me dijo que por ahí estaba yo haciendo falta. «Sí», contesté adoptando una actitud paralítica y un marcado acento germánico. «Les estoy haciendo falta a los oprimidos. Usted viene a detenerme porque soy el gran anarquista, el profesor de Worms». Y el guardia, consultando tranquilamente un papel: «No, señor», dijo cortésmente. «Al menos no es esa la causa. Yo, caballero, lo arresto a usted porque no es el conocido anarquista profesor de Worms». Este cargo, si es que era tal cargo,
Era en todo caso el más leve de los dos. Seguí al guardia, aunque perplejo, no muy asustado. Me hizo atravesar varios cuartos y al fin me condujo a la presencia de un policía. Explicóme que había comenzado una seria campaña contra los centros de anarquismo y que el éxito de mi disfraz resultaba muy útil para la seguridad pública, y me ofreció un buen salario y la consabida tarjetita azul. Aunque hablamos poco, aquel hombre me dio la impresión de tener un gran sentido común, una robusta naturaleza, pero poco puedo decirle a usted de su aspecto físico porque... Ya, interrumpió Simes soltando el cuchillo y el tenedor, porque habló usted con él en un cuarto oscuro. El profesor de Worms asintió con la cabeza y llevó el vaso a sus labios.